Bueno, lo primero darle los buenos días y agradecerles haber aceptado la invitación. Bienvenidos. Muchas gracias, los agradecidos somos nosotros. Es muy importante este espacio donde podemos comunicar con todo el personal de la salud y sobre todo con el usuario, que tenemos una problemática que desde hace varios años estamos tratando, no de solucionarlo, pero de mitigarlo al mínimo. Yo en la presentación decía, doctor, a uno se le hace totalmente imposible suponer que alguien pueda agredir a un médico, a un profesional. ¿Dónde es que se dan mayormente? ¿En qué rubros? ¿En la gente que va en ambulancias? ¿En las policlínicas? ¿Dónde detectan ustedes la mayor cantidad de agresiones y cuáles pueden ser las motivaciones? Justamente, ahí nos vamos a detener en una parte, detectar. Este espacio es muy importante porque tenemos un subregistro. Los números que ustedes tienen, nosotros pensamos que es muy inferior al que realmente se da. Eso es importante para nosotros, tener un registro. Tenemos una línea telefónica 24 horas que podemos asesorar. No es un 911 para ir en ayuda, pero es para ver cómo actuar. Y también tenemos una página en el Sindicato Médico donde cualquier funcionario de la salud puede registrar. Eso, lo más importante para nosotros es empezar a registrar, porque así dimensionamos, hacemos el diagnóstico de cómo es el problema. ¿Dónde se da? Bueno, tenemos registro. Empezamos que el lugar más complicado es el extrahospitalario, porque ahí es un núcleo que está afuera, no hay una continentación, y justamente la COMSEPAE, la comisión, era para el personal extrahospitalario. Pero lamentablemente se está dando, bueno, los últimos hechos se dan en policlínica y se está dando. A veces no es tan importante la cantidad, sino el hecho que no se tendría que dar, ni extrahospitalario ni intrahospitalario. Claro, lógicamente. Doctor Greco, decíamos recién, o decía el doctor Pacheco, un subregistro. ¿Ustedes sospechan que este número que yo acabo de decir, que ya me parece una barbaridad, me parece una barbaridad una agresión a un médico, pero digo, hablar de 230 en 2 años da la sensación de ser algo realmente muy preocupante. Cuando hablamos de ese número estamos hablando de todo tipo de agresiones, desde amenazas telefónicas a insultos en el ámbito hospitalario, a robos o a muerte, como tuvimos el caso de un colega lamentablemente en Salto allá hace algunos años. O sea que el espectro es muy amplio de lo que estamos hablando. La mayoría se dan en el ámbito hospitalario, de lo que nosotros estamos viendo, pero las más dramáticas y las que más nos preocupan y las que conllevan cierto grado de violencia son las que se dan, como decía Luis, en el ámbito extrahospitalario. Acá hay dos problemas grandes, ¿no? Uno, bueno, que ya no se respeta una ambulancia, la túnica o el ir vestido de blanco cuando uno va a un domicilio a hacer una asistencia. Ya no importa. El robo a un chofer en una ambulancia mientras el médico y el enfermero están en el domicilio es algo casi que corriente hoy, con amenazas. Y el otro tema capital es que si bien estamos dentro de lo que socialmente es el problema de la inseguridad, acá hay otras implicancias, que es el tercero en juego, que es el paciente. Muchas veces el acto de violencia impide la asistencia a un paciente, con o sin riesgo de vida, pero impide una asistencia médica. Entonces el problema tiene complejidades éticas, morales, que van muy por encima de lo que es solamente la violencia en sí. Por eso nosotros intentamos, a través de esta comisión en la cual trabajamos ya desde hace algunos años, generar un ámbito que proteja a los equipos asistenciales para poder seguir brindando la asistencia, en particular la asistencia domiciliaria, porque hoy el riesgo es estar en la calle, en cualquier lugar, particularmente de noche y particularmente en algunas zonas de Montevideo, sin estigmatizar. Y lo que intentamos con todo esto es, bueno, seguir brindando la asistencia, porque la primera reacción instintiva es no ir. Claro. Exacto, es una reacción instintiva de protección de cualquier individuo que se ve sometido a una agresión como las que ocurrieron desgraciadamente hace algunos días. Generar un ámbito, decía recién, para tratar de subsanar este problema, por lo menos que se pueda prestar la atención correctamente, con garantías para las personas que la precisan y también para ustedes que trabajan. ¿Cuál vendría a ser? ¿Por dónde pasa la solución? Pasa por algunas definiciones. Un acto médico no puede ejecutarse si no se da en ciertas condiciones de seguridad.
Eso se puede generar en un hospital, porque bueno, es nuestro terreno y hay determinadas condiciones de seguridad, pero en la calle es otra cosa. Entonces, cuando hay un escenario de riesgo, de inseguridad, que se detecta, lo que nosotros intentamos con este protocolo es advertir a los colegas que no se puede ejecutar la acción hasta que quien tiene que brindar esas condiciones de seguridad, llámese la policía, bomberos, la camionera, nos den las condiciones de seguridad y ejecutar el acto médico una vez que estén dadas esas condiciones de seguridad. No decimos no se va a hacer, decimos se debe hacer sin exponer el equipo asistencial a una situación de riesgo. Ahora, cuando se trata de urgencias, ¿no se entra dentro de la posibilidad de omitir la asistencia? Es un tema que hemos debatido muchísimo con asesores legales, con la Cátedra de Medicina Legal, y bueno, sobre ese riesgo. Pero acá es como cuando hay un incendio. Los bomberos tienen que apagar el incendio antes de entrar. Si no, vamos a ser muchos los que estamos involucrados en el problema y más allá de la persona que está siendo víctima en ese momento o el paciente en ese momento. Nosotros, cuando hay una emergencia, nuestro mandato ético es entrar, pero también es proteger la integridad física de los equipos asistenciales. Estamos hablando de situaciones muy puntuales, con riesgo, ¿no? No es, pero en ese caso, la omisión de asistencia, si es imposible acceder por condiciones de inseguridad, no se constituye. Ahora, ¿cómo evitar llegar a ese extremo? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Contar con acompañamiento de repente policial es una posibilidad que se maneja? Es una posibilidad en situaciones puntuales. La experiencia nos ha demostrado que el acompañamiento policial para todo tipo de intervención rutinaria no es buena porque genera más distorsión de la que beneficio. Pero hay momentos en los cuales es absolutamente imprescindible la presencia policial y la rápida respuesta policial, que depende de una serie de variables, porque a veces la tenemos rápido, pero a veces por razones obvias no siempre no se tiene. Ahora, uno si traslada, vean ustedes esto, lo invito al doctor Pacheco a reflexionar también sobre esta situación, sobre debates en seguridad que se dieron hace muy pocos días atrás por la situación de los taximetristas, que de alguna manera cumplen funciones similares, ingresan a determinados lugares llamados muchas veces por los supuestos clientes, tienen que ingresar a lugares en donde, bueno, se sabe que la zona puede ser complicada o pueden ser víctimas de una emboscada o pueden ser víctimas. Bueno, y uno escuchaba que el botón de pánico, obviamente el retiro del efectivo en el trabajo, el blindaje prácticamente de toda la cabina donde va el chofer taximetrista, pero con un elemento que acá el médico no tiene, que si el taximetrista considera que el pasaje, por ejemplo, que lo va a abordar es sospechoso, puede negarse, y lo hace de hecho, es decir, los últimos casos que tuvimos de taxistas baleados fueron porque vieron que el pasaje podía ser sospechoso y no lo levantaron y siguieron y de allí fueron baleados. Digo, es un hecho que el médico no puede tomar la determinación. Es decir, aquí voy hacia lo del protocolo de seguridad. Aquí es como que se necesitaría una reglamentación muy clara de en qué momento y quién toma la decisión de que esta asistencia hay que abortarla porque no están dadas las condiciones. ¿Eso no lo tienen aún completamente claro? No, ¿o sí? Está claro. El protocolo es bastante amplio porque las situaciones son muy difíciles. Nosotros no somos taxistas, no hacemos traslado de personas sanas. Nosotros vamos a ver personas enfermas, con diferente grado de enfermedad. Está desde una enfermedad leve, que bueno, se podría derivar una gripe en otro momento. Y tenemos una enfermedad grave. Nuestra cabeza no hace asistir, todo lo contrario. En el protocolo está hecho para asistir al 100% de los pacientes. Ajá. Pero hay casos puntuales donde es imposible asistir al paciente porque si se asiste sin unas medidas previas, el equipo se va a morir. Y si el equipo se muere en el extremo, no va a asistir. Claro. Entonces, es una cosa muy... Pero la idea es asistir a todo el mundo. ¿Cómo se haría el blindaje? Y yo pienso que el blindaje lo tiene que hacer la sociedad. Porque, vamos a aclarar, esto es un grupo muy minoritario que ataca a la persona que va a asistir a la población, incluso a esos mismos. Las personas que están fuera de la ley, nosotros la atendemos igual que las personas que están dentro de la ley.
que tengan que darse cuenta que lo vamos a asistir a ellos, como incluso de repente vamos a ver a sus familiares, sus parientes. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir, que nosotros queremos que asistir a todo el mundo, no vamos. Bueno, en este momento no podemos ir. Bueno, y la otra pregunta que es muy importante, sí. ¿Quién lo determina? Bueno, de repente lo determina el 911, dice, bueno, acá estoy haciendo una redada, está complicado, acá hubo un problema, un incendio, puede ser un escape de gas, alguien lo puede determinar. Entonces ya el coordinador dice, bueno, ahí ir con una precaución con tal tipo. O el mismo equipo cuando llega, que no tiene por qué ser una zona complicada, sí. Es muy siempre lo decimos y no nos cansa, que cuando empezamos a trabajar se debatía el tema de la zona roja. A la semana que empezamos a trabajar, en el Parque Valle hubo una ambulancia baleada. Claro. El Parque Valle es una zona roja, las circunstancias son una zona roja. Entonces, esas circunstancias pueden aparecer en cualquier momento. ¿Quién lo determina? El médico, el enfermero o el chofer, que tiene una experticia, que conoce la zona. Claro. Entonces conoce a alguna persona, ve una situación y bueno, y ahí se avisa y se determina un protocolo, el protocolo lo dice, de hacer la asistencia con cierta seguridad. La policía puede ser, bomberos también, la ciudadanía también, y de hecho se da, muchas veces, no, doctor, venga, quédese tranquilo, nosotros cuidamos, o incluso en casos extremos, a veces se dice, mirá, llevamos al niño al cuartel del bombero, ahí lo vemos, se da un encuadre de una seguridad. Generalmente la gran mayoría de la población no agrede la ambulancia. Es un grupo muy pequeño y que sufre la mayoría de la población. Y tiene que darse cuenta que ese grupo pequeño, que también nosotros lo asistimos, y claro. de repente estamos asistiendo a un familiar. Exactamente, van a necesitar en cualquier momento de la asistencia. No es una amenaza, lo vamos a asistir de cualquier manera. Obviamente. Una cosa que... Nosotros queremos agradecerle al doctor Greco, al doctor Pacheco la presencia esta mañana. Es un tema que daría obviamente para hablar mucho. Uno sinceramente le cuesta comprenderlo, ¿no? Realmente le cuesta comprenderlo. Uno los ve actuando en accidentes de tránsito, en situaciones en donde la policía está interviniendo, porque hay que ser claro, cuando se produce una balacera, cuando hay un herido, con lo que sea, se tiene que llamar a un médico. Es decir, es uno que, no sé, lo tiene incorporado desde las películas, en donde aparecía la Cruz Roja y se paraba la guerra. Bueno, ahora parecería ser que no, ¿no? Lamentablemente eso es lo que se ha perdido y eso es nuestro llamado a la población. Nuestro, como partes de un equipo, ¿verdad? No solamente nuestro. Lo que necesitamos es el respeto para poder seguir actuando como se ha hecho hasta ahora. Muchísimas gracias por su presencia aquí en esta mañana de Arriba Gente.